que su gracia, su mano no se ha acortado para bendecir a su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Estamos aquí para alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Y como dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Leemos la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 52, del versículo 13 en adelante, y continuamos con el 53. Nos ponemos en pie para recibir la palabra del Señor y escucharla y leerla y atesorarla en nuestro corazón. Isaías 52 del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Usted sigue leyendo después estos versículos maravillosos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos tu voluntad. En tu palabra encontramos la vida, Señor, que llena nuestros huesos de vida y que nos da la fuerza necesaria para esperarte. Esa esperanza viva de la cual el ser humano que te conoce guarda en su corazón hasta el día en que tú regreses, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre bendito, y esperamos con gozo atesorar tu palabra dentro de nuestra alma. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse.
Esta meditación, pues el Señor me daba un tema muy importante y es sobre el amor de Dios. Al encontrar el amor de Dios, nosotros encontramos diversidad de versículos que están en las Sagradas Escrituras, donde podemos contemplar el plan de Dios y que ese plan está inmerso en el concepto de Dios para la humanidad. ¿Y dónde comienza ese concepto del amor? Comienza específicamente desde el inicio de la creación del mundo. Desde el inicio que Dios dice, hagamos el hombre, empieza el plan de salvación de Dios. No es algo que surgió en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento se ejecuta. Hay un plan completo desde una línea de tiempo que comienza con la hechura de Dios de todo este mundo, todo lo que conocemos, lo que podemos ver, la tierra, el ser humano y todo lo que existe. Pero si vemos en estos versículos sobre el amor de Dios, encontramos en el libro de Isaías, que es el Antiguo Testamento, los sufrimientos que tuvo que padecer el Señor. Hay un versículo que lo voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 10, del 17 al 18, para que entremos en esta palabra. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchas veces la gente hace repeticiones sin sentido. Es que al Señor lo mataron los judíos. No fue así. Jesús está diciendo en este versículo que por eso lo ama el Padre, porque Él ha dado la vida de sí mismo. A Él nadie se la quita y por eso es un amor incondicional. El amor de Dios es tan incondicional que Jesús murió por nosotros, aún siendo pecadores. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 5:8? Mas Jesús murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. El amor de Dios se basa en la persona humana, en lo que usted representa para Él. Si bien existe el pecado, pero en Cristo Jesús encontramos la salvación y encontramos la medicina perfecta que es la que nos cura. Si bien cuando Isaías escribe sobre el siervo de Jehová, vemos que acá todavía no está el Nuevo Testamento y obviamente solo se anuncia los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de Jesús. Hay otros versículos que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Vean la ventaja que tiene el cristiano en la actualidad. Cuando estos profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, leían, a Daniel, por ejemplo, se le da una escatología muy grande sobre los acontecimientos futuros que iban a acontecer en la tierra. Por otro lado, está Juan el teólogo, donde a él se le da toda la profecía y revelación que le llamamos Apocalipsis y que va desde el futuro. Cuando le dice Dios a Daniel, cierra estas palabras y séllalas, Daniel no comprendía muchas cosas. Ahora nosotros las comprendemos porque hemos visto pasar el tiempo y conocemos sobre la venida de Cristo, su nacimiento, su muerte y resurrección. Juan no conoce muchas cosas que vio en el futuro y que van a acontecer respecto a lo que llamamos nosotros la segunda venida de Cristo. Entonces, la Biblia para el cristiano
es completa. No se puede leer ni la mitad ni la otra mitad. Tenemos que tener una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En estos versículos que hemos leído, habla sobre el sufrimiento de Jesús. Cuánto tuvo que padecer el Señor por nuestras culpas y por nuestros pecados. Cuando habla Isaías sobre el sufrimiento de Jesús, yo he visto esos rebaños y quiero hacer esa comparación porque creo que viene al caso. ¿Han ustedes visto cómo muere una oveja? ¿Saben ustedes que las ovejas tienen ciertas características? ¿Son ciegas? No miran las ovejas. Por eso es que generalmente al cayado, vean, el pastor tiene una vara y tiene un cayado. No son lo mismo. La vara es para orientar al ganado de las ovejas cuando se salen del camino. Y el cayado, ese sirve para orientar con el sonido del cayado a las ovejas. Entonces, las ovejas, como no miran, son sordas también, necesitan que se vaya orientando. ¿Por qué el libro de Isaías y por qué la palabra de Dios pone como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca? Específicamente nos relata que Dios no se opuso a la muerte. Cuando Jesús no se opone a la muerte, está reflejando obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia al Padre. Esto recibí del Padre, que tenía que entregar yo mi vida por cada uno, por todas las personas de esta tierra. Cuando el sumo sacerdote ofrecía una ofrenda, un holocausto, por la expiación de los pecados, esta expiación duraba mientras se hacía el ritual. Imagínense cuántas ovejas necesitaríamos nosotros para expiar nuestros pecados. ¿Sí? Pero Cristo es el Cordero que se inmoló, que sufrió, que padeció por nosotros y que ese sacrificio es tan grande, es tan puro, tan perfecto, que solo necesitó Él morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, despreciado y desechado. Jesús es el hombre, Dios, que ha padecido más en esta tierra. Por eso cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta que ha sido excluido, cuando usted se sienta que ha sido menospreciado en cualquier contexto de su vida, usted aprenda a que la palabra del Señor le dice: todo lo que tú has sufrido, lo sufrí por amor. Y yo lo sufrí para que tú puedas ver en mí que lo que yo hice te cubre a ti con esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando nosotros encontramos el sentido del amor de Dios, podemos amar a los demás. Y el amor, hermanos, se basa en que nos amemos los unos a los otros. Estamos en una sociedad que con este dedo ha aprendido a señalar a los demás, pero no a verse a sí mismo sus pecados. Dios es el único que pagó el precio de nuestras culpas. Aparte del amor incondicional que Dios nos ofrece, tenemos la redención y el perdón. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Cristo, Jesús. Había una mujer que estaba encorvada. Cuando Jesús se fue a la sinagoga, dice la Biblia que dentro de la iglesia estaban los principales sacerdotes, los maestros.
y había las mujeres quedaban detrás de una ventana, escuchando. Y había una mujer que constantemente escuchaba la palabra de Dios desde lejos y estaba encorvada. Esa mujer no tenía cura porque tenía muchos años de estar encorvada. Cuando Jesús la ve desde ahí donde estaba, Jesús se compadeció de ella y le dijo: vete, mujer, tu fe te ha sanado y aparte te ha salvado. Y aquellos hombres le recriminaban y le decían: ¿no la pudo sanar un día de reposo? Cuán grande es el amor de Dios, hermanos. Muchas veces los fariseos, en vez de decir: esta mujer venía todos los días a escuchar la palabra, alentémosla, cuidémosla. No, la empezaron a excluir, empezaron a generar en ella una forma de desprecio, porque para ellos muchas de las enfermedades que tenían las personas venía por un juicio de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús? Que el amor de Él es efectivamente perfecto y es sin ningún tipo de interés. ¿Cuánto ha pagado usted por tener la salvación de Cristo? ¿Cuánto ha sido el precio que usted ha tenido que pagar por sentarse acá y tener estas escrituras, por estar en este mundo, por vivir en una sociedad en donde cada día se aleja más de los valores cristianos? Cristo es el ejemplo perfecto de ese cordero inmolado que representa la paz. Mira, hermanos, es que en Cristo tenemos todo. ¿Qué dijo Jesús sobre aquellas cuestiones de violencia? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Si alguien está enfermo, ¿qué dijo Jesús? Por la llaga, dice aquí, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está enfermo, la clave está en la oración. Usted sabe quién es el médico. Aquella mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocare el manto, el borde del manto, sería completamente libre y sana. Tú puedes tocar el manto y tú puedes no solo tener acceso al manto, tienes algo más preciado, y es la sangre de Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario, y que en esa cruz del Calvario, para la gloria del Señor, démosle ese aplauso al Señor, y los que no, sigamos alabando el nombre del Señor. Bueno, entonces Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Mire, hermanos, cuando nosotros encontramos todo lo que padeció Jesús en la cruz, nosotros nos debemos de sentir amados. Alguien que diga: es que yo cuando estaba chiquita me despreció mi madre, pero está llegado hasta aquí. Y si ha llegado hasta aquí, tu corazón no tiene que sentir amargura. En la vida de un creyente no tiene que haber amargura. Aquella mujer, aquella joven, voy a decirlo, que fue raptada por los asirios, no dice su nombre, estaba como esclava. A saber qué padeció esa jovencita. Y cuando oyó que su siervo estaba enfermo, que su patrón, mejor dicho, estaba enfermo, ella dijo: allá en Israel hay un siervo de Dios, si él orara, él sería sano. ¿Qué noticias está dando usted? ¿Cómo habla usted en su trabajo? ¿Habla del amor de Dios o solo llega a acusar, acusar, acusar y acusar? El amor de Dios tiene que manifestarse en usted. De lo que usted habla es que lo que su boca está llena. Si usted solo sirve para criticar y criticar y dañar, eso tiene en su corazón. Pero en su corazón tiene que haber paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza.
porque todas esas cosas vienen de Dios y son fruto del Espíritu Santo. Dios, hermanos, en nuestra vida ha querido y quiere vernos felices. Entonces, ¿qué necesitamos para ser felices? Depender y confiar en el Señor. ¿Qué pasaría? Yo preparo cada día mi mente. ¿Qué pasa si ahora me despiden? Ya hasta tengo de mi trabajo. ¿Cómo voy a salir? Voy a salir levantando mis manos y voy a agradecer al Señor. Porque sé que si me sacan de ese lugar, no me van a sacar por mala trabajadora. Me van a sacar por hija de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor me va a preparar algo mejor. Pero esa es la confianza que yo tengo en el Señor. Esa es la confianza que usted y yo debemos tener. Dependencia del Señor. Ahora vivimos en un mundo caótico, en un mundo sin esperanza. El que cree en Dios tiene una esperanza viva. Y esa esperanza viva se ve en medio de la mortandad. ¿Qué digo mortandad? Vivimos en un mundo donde hay cáncer, enfermedades crónicas. Escuchamos diariamente de gente que se muere por enfermedades crónicas o terminales. ¿Cuál es mi esperanza? Si muero, muero para el Señor. Y si vivo, vivo para el Señor. Quiero que veamos, hermanos, que el plan de Dios ha sido perfecto y es y será siempre perfecto. Y quiero que veamos que en todo este plan de salvación, la Escritura nos alienta a perseverar. Tenemos también el ejemplo de servicio y sacrificio. La persona que no le sirve a los demás, que no es atento, que no es servidor, no ha entendido cuál es el verdadero ejemplo que Cristo nos dio. Yo no he venido a servir, a ser servido, dijo Jesús. He venido a servir a los demás. Cuando nosotros somos serviciales con los demás, cuando nosotros les amamos, nosotros podemos decir, algo en mí ha hecho el Señor y estoy creciendo. Nadie dijo, imagínense, el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, prosigo el blanco que es Cristo. ¿Quién puede decir que ya logró la perfección? Se está haciendo mentiroso, porque cada día buscamos parecernos a Cristo, buscamos entender el amor que Dios ha derramado en este mundo y que yo soy parte del verdadero amor, porque Dios ama a las personas que aún no le conocen y quiere que se vengan a sus pies. Entonces hay un sacrificio. Dios nos llama a venir y vean, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si yo ya tengo el amor de Dios? Si yo ya tengo a Cristo en mi corazón. ¿Qué dice la misión del cristiano? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Me van a creer cuando yo amo, cuando yo sirvo, cuando yo me esfuerzo en ayudarle a los demás. Yo misma tengo que ser el ejemplo vivo de que Cristo vive en mí. Pero si soy la primera que corre cuando todo va mal, si soy la que reniega cuando todo va mal, entonces Cristo Jesús, hermanos, nos da ejemplo de su sacrificio. Y quiero que veamos esto. Cuando dependemos exclusivamente de Dios, el ser humano es feliz y tiene todo. Todo. Yo recuerdo en la palabra del Señor que estaba Isaac. Cuando Isaac estaba en esas tierras de desierto, que todavía estaba, no está Israel como ahorita, fue la tierra que el Señor iba construyendo para darles, el patriarca, dice que habría pozos para agua
y todos los pozos de agua que encontraba, los filisteos se los cerraban. Y buscaba otro pozo, los filisteos se lo cerraban. Y vea que Isaac le dijo al Señor, pero vea qué lindo esto, consultó al Señor y le dijo: Señor, me voy a ir para Egipto, porque allá hay agua en el Nilo. Y el Señor le dijo: quédate en esta tierra, porque ahí te bendeciré. Isaac aprendió a confiar en el Señor. Y dice que cada pozo que abría se lo cerraban los filisteos, hasta que un día los filisteos se cansaron tanto que dejaron de cerrarle los pozos. Y Dios bendijo ese pozo de Isaac, que está hasta la fecha. Y en ese pozo se encuentra Jesús a la mujer samaritana y le pide agua. Y la mujer le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua? Y Jesús conocía a esta mujer y la trató mal. Trató mal a una mujer. Uno era samaritana, dos era mujer y él era rabino, y aparte de rabino es el Hijo de Dios. Y le dice: dame de beber. Y le dice: ¿por qué me pides agua? Le dice el Señor: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías, porque de esta agua que yo te daré, que yo te puedo dar, nunca jamás tendrás sed. Porque si tomas de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, hemos tomado de esa agua. Y esa agua es la que nos vivifica. Entonces le dice: parece que tú eres profeta. Ve, le dijo, y cuenta cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Trae a tu marido. No tengo marido. Bien dices, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. El caso que quiero ver ahora es el amor de Dios. Cómo tratamos a aquellas personas que a nuestra vista pueden ser pecadoras. Muchos cristianos maltratamos a las personas. Que usted, ¿cómo trató Jesús a la samaritana? La trató con amor, la trató con respeto, la trató con la dignidad que una persona que ama debe de tratar a los demás. Jesús se compadece del ser humano. Jesús se compadece de la persona y comienza a tratar con ella. Y mira, esta mujer corre. Y cuando corre hacia sus amigos, vecinos, le dicen los samaritanos: ya no solo te creemos a ti, nosotros hemos escuchado al Hijo de Dios y creemos en Él. Creemos que es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Vean lo que hace el amor. Ese es el verdadero amor, el poder del amor de Dios. Y por eso es que dice que todo puede pasar, las lenguas, las profecías. ¿Y qué es lo que va a quedar? El amor. El amor, ese sobrevive a todo, hermanos. A todo sobrevive. Y bien, miren, si esto está en Isaías, cuando los apóstoles estaban leyendo, bien decían cómo se cumple lo de Isaías. ¿Por qué los judíos no entendieron estos versículos? Bueno, hay un velo que hay en ellos, el cual ha sido puesto para que no puedan ver esto grande y maravilloso que es que en sus calles tuvieron a Cristo Jesús. Pero quiero que veamos algo. En el libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel: ve y profetiza a esos huesos secos, a ese valle de huesos secos. Y le dice: ¿y esos huesos vivirán? Le dice Dios a Ezequiel. Señor, solo tú, Señor, lo sabes, si viven o no.
ve y predícales. Ezequiel fue obediente y le predicó a esos huesos secos. ¿Saben ustedes que esos huesos secos, ese valle de huesos secos, ahora representa al pueblo de Israel? Y que en 1948, con el primer ministro David Ben Gurión, Israel es declarada nación y es colocada dentro de la ONU como un país, algo que no ocurría desde el exilio y desde los imperios babilónico, medo-persa y el romano. En 1948 se cumplió esa profecía. El amor de Dios comienza con el Estado de Israel. El Estado de Israel para el creyente, ¿qué es? Es el reloj espiritual. Representa la historia del plan de Dios. En 1967 este pueblo es invadido, pelea con Egipto, Jordania, Irán, y todos los pueblos de los medo-persa, que serían los de Gaza, Cisjordania. Todos se vinieron encima de él. Y saben que en una semana, ya para empezar el Shabbat, Israel ganó la batalla en una semana. Venían del exterminio de los nazis en los campos de concentración, donde habían muerto 6 millones de judíos. Y en ese tiempo que llegan, el Señor comienza a trabajar con ese pueblo. Y en 1967, que no tenían nada, ellos aprendieron a depender de Dios. ¿Quién gana una batalla con 3 o 4 países al frente, que eran fuertes? Se vinieron los árabes y todos los países vecinos. El Líbano, ganaron todo el territorio, ganaron Jerusalén, que Jerusalén es la ciudad más amada y la más odiada. Ganaron en 6 días parte del desierto de el Sinaí. Le quitaron todo el río Jordán a Jordania. El monte Hebrón, que es donde está la mezquita de Al-Aqsa. También se apoderaron del monte de los olivos, que es la parte alta, en 6 días. Cuando aprendemos a depender de Dios, las batallas son ganadas. Ahí, ¿quién fue que hizo que ganara esa guerra? No fueron los israelitas en sí, fue Dios. Cuando Asiria estaba poniendo tropiezos al pueblo de Israel, Ezequías oró a Dios. Y cuando oró, Dios le escuchó. Y sabe que un solo ángel llegó y mató a 185,000 asirios. Un solo ángel. Cuando Goliat llegó a estorbar a los hijos de Dios y a retar a Dios, Dios lo venció con una piedra. No fue David, fue Dios. Cada vez que el diablo quiere y toca a Dios, quiere tocar a Dios, lo reta, el Señor lo doblega y lo patea y le enseña quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el sacrificio de Cristo no solo es solo para los del Nuevo Testamento, ni para la iglesia cristiana, ni solo para nosotros, estos poquitos. El sacrificio de Cristo es para toda la humanidad, para todos.
Y vean qué precioso es que primero nos enseña a cuidar de nuestra casa. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos estén dentro de los caminos del Señor es un reflejo que tú estás caminando con Dios, que tú tienes verdaderamente el amor de Dios en tu vida. Y eso es tan grande, hermanos. Dice en Jeremías 31:3, en el libro de Jeremías: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Dios, hermanos, nos invita a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dependa en la mañana, en el almuerzo, en la cena del Señor. Yo no me canso de leer este libro de Isaías, porque encuentro en él el gran amor de Cristo. Mas él molido fue por nuestros pecados. ¿Cuántos azotes sufrió el Señor? Su espalda y su rostro deteriorado, destruido. El peso de nuestras culpas cayó sobre él. Cuando Dios le da la espalda a su Hijo y le dice Jesús en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué haría si su hijo está cayéndose a un precipicio y su hijo le clama y usted lo deja caer pudiéndole dar una mano? ¿Verdad que se sentiría mal? ¿O buscaría cómo ayudarle? Pero el Padre volvió su rostro y dejó que su hijo padeciera. Y dice que cuando estuvo hecha la obra, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado? He hecho tal cual tú, Padre amado, me lo habías pedido. He terminado esta obra perfecta. ¿Cómo van las ovejas? Las ovejas van directo. Saben, yo les contaba hace unos días que la oveja, cuando la van a sacrificar, ella misma pone su cabecita para ser asesinada. No hace ruido, ni siquiera hace nada. Por eso los lobos son tan fáciles de agarrar las ovejas, porque son muy frágiles. Pero Jesús te ama, Jesús me ama, y para Él somos ovejas de su rebaño, de su redil, y ya no estamos expensas al peligro. Estamos bajo la protección divina, estamos bajo el cuidado de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Y esa protección divina es la que nos hace vivir confiados, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué va a necesitar usted? Una vez que íbamos para un lugar, estaban hablando unos compañeros y decían, ahí es peligroso, yo por eso ando siempre mi tarjetita de fulano de tal. Y todos hablando, ¿y usted? Yo no necesito ninguna tarjetita. Yo tengo a mi Rey de Reyes y Señor de Señores que me cuida. Yo tengo a Dios y dependo efectivamente de su gracia, de sus cuidados y de su bondad. Y eso es lo que el ser cristiano tiene, esa ventaja, depender absolutamente de Dios en todo. Si su matrimonio está mal, busque al Señor. Si están enfermos, busquen al Señor. Si tiene tristeza en su corazón y hoy porque amanecí triste, busque al Señor. Dios es el todo, no es el complemento, es el todo de nuestra vida. Dependamos de Él en todo lo que hagamos, hermanos. Tenemos una vida llena de bondad, de amor, de gozo, de paz.
Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz verdadera, yo soy el camino, que Él es todo, hermanos. No necesitamos nada más. Cristo es nuestro amparo, Cristo es nuestra fortaleza. Y quiero que veamos, con eso termino, que se fue el tiempo, que en el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted es un verdadero hijo de Dios. Todo lo que hará prosperará. Es tierra seca, Dios prosperará y esa tierra germinará. En Israel habían desiertos y pantanos. Cuando usted va, cuando aquel Josué y Caleb bajan y muestran todo lo que habían uvas grandes, es verdad. No se imaginan en el desierto esos racimos de uvas que hay hermosos. No he visto mangos y aguacates más grandes que los que yo vi en el desierto. Pero usted y yo tenemos esa bendición también. Solo hay que creerle al Señor. Oasis hermosos, dátiles, por doquier hay dátiles. Cuando usted agarra la tierra, se les desliza en sus manos. ¿Por qué? Porque es desierto. Y a veces decimos que este palo no da porque es mala tierra. No, ore por esa tierra. Usted también tiene la bendición. Todos tenemos la bendición de Dios. Disfrutar del amor de Dios debe ser la plenitud más grande del ser humano. Todo lo que a mí me causa alegría viene del Señor. El resto para mí es ganancia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, dicen los anuncios del día domingo que nos toca la ofrenda del Señor. Es una segunda ofrenda para seguir alabando el nombre del Señor. Y cuando yo estaba chiquita, yo escuchaba estas oraciones y oraba por ellas. Y ahora ver este templo me parece una bendición porque lo vemos, ¿verdad? Como Dios ha ido bendiciendo ese lugar. Hay reunión de jóvenes a las 2 p.m., un culto general a las 4 p.m. Y pues ahora hay un examen de la segunda parte del primer libro de Samuel. El domingo 14 de julio hay bautizos y el sábado 27 hay un tiempo con Dios. El anuncio más grande es que la venida de Cristo se acerca. No nos cansemos, no debemos cansarnos de hacer la voluntad de Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra del Señor. Cada vez que llegue usted a su casa, cada vez que se levante, que lo primero que sea tirarse de su cama y darle gracias a Dios porque amaneció, y que esa vida sirva para amar a los demás, para amar a Dios y hacer su voluntad. Vea qué hermosa es la vida del que ha comprendido cuán grande es el amor de Dios. ¿Recuerdan lo que dice? El que más se le ha perdonado, más debe de perdonar. Esa es la filosofía de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Alguno que quiera pasar al frente porque Dios ha tocado su corazón para recibir a Cristo, este es el momento de hacerlo. No se vaya sin el Señor. Recibir a Cristo no da pena. Excluirlo de nuestra vida, eso sí es terrible. ¿Alguno quiere pasar? ¿Que quiera recibir al Señor? Si no, vamos a orar por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera, y el acompañamiento que nos da, Señor, es 24/7. Que podamos estar
acorazados por tu gracia.